¿Qué tal, hermanos y hermanas? Les habla Jesús Alonso Inda Velázquez en una emisión más de los No Whys. En esta ocasión vamos a hablar del No Why 771. ¿Por qué Dios llamó a su iglesia la única iglesia verdadera y viviente? Un tema que es interesante, sobre todo cuando hablamos de las demás iglesias, que de alguna manera podemos decir como si estuviéramos desacreditando a las demás iglesias. Vamos a poder analizar estas declaraciones que, de acuerdo a las revelaciones que recibió el profeta José Smith, es lo que podemos ver y aprender en cuanto a esa declaración que hace el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver entonces a qué se refiere en esta primera parte que llamamos el conocimiento. Bueno, en 1833 el Señor dio a José Smith el prefacio de lo que es el Libro de los Mandamientos, lo que ahora conocemos como Doctrina y Convenios, y así se le cambió el nombre en 1835, en donde el Señor afirmó a José Smith y a otras personas que se les había dado, y se cita, el poder para establecer los cimientos de esta iglesia, la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido. Bueno, ahí está la referencia que, de acuerdo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mismo Señor Jesucristo menciona la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra. Aunque la descripción que hace el Señor de la iglesia como la única iglesia verdadera y viviente puede ir en contra de la opinión que está de moda en estos días, en la que todas las iglesias son verdaderas. Este título refleja muchos aspectos de la iglesia restaurada que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y aquí es donde el elder Dallin H. Oaks menciona tres características. Número 1, la plenitud de la doctrina. Número 2, el poder del sacerdocio. Y número 3, el testimonio de Jesucristo. Esos tres aspectos son los que explican por qué Dios ha declarado y por qué sus siervos, sus profetas y apóstoles sostienen que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra. Muy bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre lo que significa la plenitud de la doctrina. Bueno, ¿qué se refiere a esto, hermanos y hermanas? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días disfruta de lo que acabo de mencionar, una plenitud de la doctrina de Jesucristo, que es el plan que nuestro Padre Celestial ha establecido para el progreso eterno de sus hijos. Y aquí entonces el presidente Oaks enseñó: muchas denominaciones religiosas o filosofías que existen en el mundo actual cuentan, en mayor o menor medida, con verdades que Dios reveló en épocas anteriores, junto con una mezcla de las filosofías o manipulaciones de los hombres. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días difiere o es diferente en ese aspecto, porque la plenitud de la doctrina fue restaurada completamente después de la gran apostasía que vimos en uno de los No Whys pasados. Ahora bien, hermanos y hermanas, aquí es algo bien importante, porque esta es parte de esta declaración del Señor de que es la única iglesia verdadera. A veces lo podemos hacer en un modo que ofende en gran medida a las personas que pertenecen a otras iglesias o que se adhieren a otras filosofías. Sin embargo, Dios no nos ha enseñado nada que deba hacernos sentir superiores a otras personas. Eso es algo bien importante que debemos mencionar. Si recordamos al profeta Jacob, hablándole a los nefitas, les hacía reflexionar hacia los lamanitas y les decía: ¿a poco creen ustedes que por ellos ser lamanitas, ustedes son mejores que ellos? Y de alguna manera Jacob puso en su lugar, o les llamó la atención a los nefitas para que pudieran recordar los convenios que habían hecho, porque se estaban separando de ellos. Y aquí debemos hacer énfasis en eso. No somos superiores a nadie más por declarar y decir que estamos en la única iglesia verdadera y viviente. Y de hecho debemos entender
que muchas de esas iglesias tienen parte de la verdad, aunque sí hacemos esa indicación, pues que tenemos la plenitud de esta doctrina, que es el primer punto que estamos explicando aquí. Desde luego, dice el presidente Oaks, desde luego, todas las iglesias y filosofías tienen algo de verdad en ellas, unas más que otras. Ciertamente Dios ama a todos sus hijos y ciertamente el plan de su evangelio es para todos sus hijos, todo de acuerdo con su propio tiempo. Entonces, ¿qué significa que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días será la única iglesia verdadera? Bueno, estamos explicando el primer punto, que es la plenitud del evangelio del Señor Jesucristo, dado al profeta José Smith. Y aquí vamos a ver algo que el elder Neil A. Maxwell, un apóstol, mencionó. Y lo voy a citar. Dice: las doctrinas de la iglesia y su autoridad no son solo parcialmente verdaderas, sino verdaderas según los criterios divinos. Por lo tanto, la iglesia no está conceptualmente comprometida por haber sido formada a partir de restos doctrinales de otra época, ni se compone de meros fragmentos de la verdadera fe. Está basada en la plenitud del evangelio de aquel cuyo nombre lleva, pasando así las dos pruebas para probar su iglesia que fueron dadas por Jesús durante su visita a los nefitas. Ahora bien, hermanos y hermanas, el elder Maxwell, el apóstol, mencionó y explica esa parte. Todas las doctrinas de la iglesia, todas, son necesarias y trabajan juntas, no pueden estar separadas. No podemos quitar unas partes por otras. De lo contrario, entonces, si nos centramos en ellas de forma individual y exclusiva, estas doctrinas son tan poderosas que podemos desviarnos, dice. Las doctrinas de la iglesia se necesitan unas a otros, así como nosotros necesitamos unos de otros. No podemos separarlas ni especializarnos en alguna de ellas, porque todas son necesarias. Aunque las diferentes iglesias del mundo tienen parte de esa doctrina que estableció Jesucristo, ninguna cultiva su plenitud completa. Y aquí viene algo importante, que es lo que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días menciona. Una parte bien importante del evangelio de Jesucristo es que descansa en la guía de profetas y apóstoles. Pero no solamente los apóstoles y profetas que vivieron y que ya no están con nosotros, sino que son apóstoles y profetas vivos, los cuales el Señor actualmente ha llamado desde la época en que restauró su iglesia con José Smith. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos y hermanas? Y para las personas que nos escuchan, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días afirma tener profetas, videntes y reveladores, y apóstoles, videntes y reveladores, los cuales reciben esa guía del Señor. ¿Cómo reciben esa guía? Bueno, el Señor puede hablar con ellos, puede manifestarse a ellos, puedes hacerles ver o sentir cuáles son las decisiones que deben de tomar para dirigir su iglesia. Eso es algo que solamente ellos saben cómo es que el Señor se los hace saber. Y ellos, día con día, mes tras mes, cada 6 meses que tenemos una conferencia general, nos hacen saber su voluntad. Y eso es importante que podamos conservarlo y analizarlo nosotros mismos. Inclusive preguntar a Dios, nuestro Padre Celestial, en una oración, para que nosotros podamos saber y podamos sentir mediante la inspiración o la revelación o lo que nos haga sentir el Espíritu del Señor, si realmente lo que estamos escuchando es verdad. Y entonces poder saber en nuestro propio corazón que la persona que nos está hablando en una conferencia general realmente es un apóstol o es un profeta que el Señor ha llamado. Por lo tanto, dice aquí Robert Millet, un autor, la única iglesia verdadera y viviente significa que la finalidad doctrinal descansa en estas personas, en los apóstoles y los profetas, pero no se basa en teólogos o en personas que son eruditas o expertas en las Escrituras. Esta doctrina se establece por la voz unánime de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Esta doctrina se establece por la voz unánime
de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Y eso lo podemos leer en Doctrina y Convenios 107, versículo 27. Lo vuelvo a repetir. Y toda decisión que tome cualquiera de estos quórums se hará por la voz unánime del quórum. Unánime. Es decir, todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones a fin de que éstas tengan el mismo poder o validez entre sí. Ahora bien, hermanos, esta situación me hace recordar cómo hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos 15. Y fíjense que es bien importante esta parte porque ahí era donde, de acuerdo a la historia de la iglesia antigua, en los tiempos de Jesucristo, ya inclusive cuando Él no estaba entre sus apóstoles, hablamos sobre los gentiles que se bautizaron. Dice que Pablo y Bernabé visitaban Antioquía y entonces algunos judíos de Judea se habían convertido al cristianismo, hicieron ciertas afirmaciones sobre lo que los gentiles que se habían convertido debían de hacer para que pudieran ser salvos. O sea, los judíos decían, entonces los gentiles también tienen que hacer lo que nosotros hacemos. ¿Cuáles eran esas cosas? Como parte del convenio que hizo Abraham, Dios mandó que se circuncidaran a todo varón que entrara en el convenio con él. ¿Y qué era la circuncisión, hermanos? Bueno, se cortaba la carne del prepucio de los varones, tanto los infantes como los adultos. Aquellos que la recibían gozaban de los privilegios del convenio y tomaban sobre sí todas las responsabilidades de eso mismo. Ahora bien, eso representaba una señal o un recordatorio de ese convenio entre esa persona y Jehová. Pero aquí entonces, cuando los judíos, los gentiles escuchan de eso, yo me imagino que los hermanos dijeron, yo no voy a hacer eso, creo en Jesucristo, pero yo no voy a circuncidar. Y entonces eso se tornó en una discusión. Y como dice en Hechos, el versículo 2, el 15 versículo 2, una disensión y contienda no pequeña surgió entre ellos. Significa que los miembros de la iglesia estaban discutiendo con Pablo y con Bernabé al afirmar que los gentiles tenían que hacer esa parte del convenio. Y entonces, ¿qué se pudo hacer ahí? Bueno, los versículos siguientes podemos aprender que ellos se reunieron para examinar este asunto. En el versículo 6 lo menciona. Y se refiere entonces que tenían que deliberar, que discutir juntos en consejo y tomar decisiones al respecto. Ahora bien, para saber lo que Pedro dijo al consejo, ahí está en Hechos 15, versículos 7 al 11. Y entonces aquí es donde Pedro, como el apóstol de mayor antigüedad sobre la tierra, estaba autorizado para hablar en el nombre del Señor. Y entonces es cuando dice la declaración inspirada de Pedro de que los gentiles no tenían que circuncidarse. Es un ejemplo de cómo el Señor guía a su iglesia al revelar su voluntad a sus apóstoles. Por eso es que ahora en día es lo mismo, hermanos. De alguna manera, esa parte de la revelación es lo mismo. El Señor llama, habla, guía, instruye a nuestros apóstoles y profetas. No precisamente estando ahí presente, pero esa es una cuestión que yo no me atrevo a decir. Simplemente, no puedo decirles, yo en lo personal, tengo un testimonio de que ellos realmente reciben la revelación del Señor. ¿Cómo la reciben? No lo sé. No sé si el Señor se apareció al profeta Nelson, no sé si le habló, si escuchó una voz o si simplemente llegó un sentimiento a su corazón y a su mente se desplegaron esas ideas. No lo sé, hermanos, pero nosotros podemos saber y sentir si realmente eso viene del Señor y de cómo es que el Señor nos va a testificar que Él es un profeta al cual Él ha llamado para que nos pueda guiar. Bueno, y esta es la parte con respecto a la plenitud del Evangelio y de cómo es que el tener profetas y apóstoles que viven y que actualmente pueden recibir esa inspiración del Señor es la parte que hablamos de la plenitud del Evangelio. Ahora bien, hermanos, acabamos de hablar sobre la plenitud del Evangelio
que se recibe a través de nuestros profetas, videntes y reveladores que tenemos actualmente, no solamente los profetas que existieron en la antigüedad. Ahora vamos a hablar sobre la segunda característica de por qué es una iglesia verdadera y viviente, y viene siendo el tema del poder del sacerdocio. ¿Y qué es esto? El presidente Henry B. Eyring, en un discurso en conferencia general, lo dice de esta manera, y cito: esta es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, ya que en ella están las llaves del sacerdocio. Solo en esta iglesia el Señor ha depositado el poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo, tal como lo hizo en la época del apóstol Pedro. Esas llaves se restauraron a José Smith, a quien luego se le autorizó conferirlas a los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Y aquí vamos a mencionar cómo es que el profeta José Smith y Oliver Cowdery inclusive tuvieron la oportunidad en la sección 13 de Doctrina y Convenios, cuando Juan el Bautista, quien se presentó ante ellos y les dijo quién era, y les dice: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón ante ustedes. Ya tiempo después, Pedro, Santiago y Juan, personas ya resucitadas, vinieron al profeta José Smith y restauraron las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, esta parte es importante, hermanos, porque estamos hablando de que ángeles enviados por el Señor fueron quienes restauraron ese poder al profeta José Smith. Y al mismo tiempo, como lo mencionó el presidente Eyring, José Smith la confirió a los 12 apóstoles. Ahora bien, el presidente Oaks vuelve a mencionar, y cito: como resultado de tener el poder del sacerdocio, los líderes y miembros debidamente autorizados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reciben el poder para llevar a cabo las ordenanzas requeridas del sacerdocio, como el bautismo, conferir el don del Espíritu Santo y la bendición y la repartición de la Santa Cena. Además, las llaves del sacerdocio, las cuales le dan derecho al profeta a recibir revelación para toda la iglesia. Por tanto, hermanos, el santo sacerdocio vincula a los santos con Dios de una manera real y tangible. Y entonces aquí viene la declaración de Stephen Robinson y Dean Garrett, que mencionan que una iglesia viviente es aquella que sigue conectada con Dios, su fuente, por medio de apóstoles y profetas vivos que poseen las llaves del sacerdocio y reciben guía divina directa. Los líderes autorizados del sacerdocio ejercen poderes importantes al extender llamamientos, otorgar bendiciones patriarcales, efectuar sanidades, recibir los donativos y aprobar y supervisar muchas otras acciones a medida que se esfuerzan por guiar y unificar la iglesia del Señor. Sin estas cosas, ninguna iglesia podría considerarse verdaderamente una iglesia viviente. Muy bien, vamos a hablar ahora de la última característica de la iglesia verdadera y viviente, que viene siendo, número 3, el testimonio de Jesucristo. Y aquí vuelvo a citar al presidente Oaks, que dice, y cito: la tercera razón por la cual somos la única iglesia verdadera es que tenemos la verdad restaurada acerca de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él. Es por eso que tenemos un testimonio singular de Jesucristo. Y aquí, hermanos, es importante que podamos ver y entender esta parte. Que, como se mencionó en el segundo punto, el hecho de tener profetas, videntes y reveladores nos ayudan mucho a conocer la naturaleza de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, y de cómo es que ellos ayudan a clarificar eso hacia nosotros, y no nada más nosotros como miembros de la iglesia, y esto es importante, sino a todas las personas del mundo. Además, la iglesia se beneficia de la información adicional relativa a las acciones premortales y presentes, así como las glorias futuras del Cordero de Dios. De hecho, debemos decirlo, los santos de los últimos días no debemos y no tenemos dificultad alguna en aceptar la afirmación de alguna persona de que sea cristiana, de que reconoce a Jesucristo como el divino Hijo de Dios, si lo reconoce como su Salvador, como el Señor y Maestro de su vida.
Entonces, mientras que la mayoría de los líderes y discípulos religiosos son creyentes sinceros que aman a Dios, que lo entienden y lo sirven de lo mejor que pueden, así como nosotros, deseamos que todos los que investiguen la iglesia y quieran conocer y que provengan de otras ideologías, iglesias o sistemas de creencias, puedan tener todo lo bueno que ellos tienen y que vengan y que de alguna manera podamos aumentar el entendimiento de la verdad y su felicidad en la medida en que lo pongamos en práctica. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos aquí en la parte final de este No Way, de este artículo que es bien interesante, en la parte del por qué. Y se menciona mucho en este artículo. Una iglesia viviente se basa prácticamente en que tenemos profetas y apóstoles vivos que pueden tener esa revelación directa con Dios. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado y dice: si piensas que la iglesia ha sido completamente restaurada, solo estás viendo el principio. Hay mucho más por venir. Ahora bien, esto es solamente a través de un profeta vivo, un profeta que es de carne y huesos, que está vigente ahora en día. El elder Maxwell hace referencia a eso y lo dice de una manera muy clara. La iglesia no está ni muerta y no está agonizando. La iglesia, al igual que el Dios vivo que la estableció, está viva, es consciente y está funcionando. No es un museo que alberga una fe fosilizada, una fe antigua o vieja. Más bien es un reino cinético caracterizado por una fe viva en discípulos vivos. Además, hermanos, ya que hay un profeta en el mundo actual, podemos decir con toda confianza, como lo describe el autor Robert Millet, la institución más firme, segura y sólida de la tierra, la más cercana al modelo de la iglesia cristiana primitiva, o en otras palabras antigua, en cuanto a dispensar la mente y la voluntad de Dios y gozar de su completa aprobación. O como lo señalan Robinson y Garrett, el Evangelio no es solo el sistema religioso concreto que utilizan los santos de los últimos días para entrar en el reino de Dios, sino que es la única forma de entrar en el reino de Dios y no hay otra manera. El presidente Jeffrey R. Holland testificó recientemente de ese mismo principio y dice: la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el vehículo que Dios ha proporcionado para nuestra exaltación. El evangelio que ésta enseña es verdadero y el sacerdocio que la legitima no tiene derivación. Puesto que Dios ha llamado a esta la única iglesia verdadera y viviente, ha establecido un plan de salvación, hermanos y hermanas, en donde todas las personas en ambos lados del velo pueden llegar a conocer al Salvador Jesucristo y recibir las ordenanzas necesarias para unirse a su reino. Y aquí es donde yo quisiera decir, ya para terminar este artículo del No Way, y es la misma invitación que hacen todos los misioneros en la iglesia. Nosotros podemos escuchar al profeta cada 6 meses o podemos leer sus palabras en lo que llamamos la revista Leona. El testimonio que yo adquirí de un profeta viviente fue cuando los escuché, y ese sentimiento de paz y de tranquilidad y una seguridad de que realmente el Señor nos dirige a través de ellos fue lo que me ha ayudado a poder saber que lo que ellos digan son cosas que debemos de hacer. Ellos son quienes dirigen la iglesia. Obviamente la iglesia es ahora una iglesia mundial. En los tiempos de Cristo era una organización similar, pero no era tan compleja como lo es ahora por lo grande que es. Y es la misma invitación, hermanos, que les hacemos a ustedes. He citado aquí a 2, 3 de los apóstoles, inclusive el profeta Russell M. Nelson. Nosotros lo que debemos hacer es poder preguntar a Dios, a nuestro Padre Celestial, si realmente Él ha dado la plenitud de este evangelio a estos profetas, en especial al profeta José Smith, que fue quien la restauró, y que esa enseñanza se ha ido transmitiendo y esa restauración de todas las cosas se ha venido dando con cada profeta. En cuanto al sacerdocio, lo que puedo decir es que he sido testigo de cómo es que ese poder del Señor realmente ha bendecido a las personas.
y cómo es que a través de él se mantiene ese orden y la manera en que podemos bendecir a los demás mediante ese poder. Y por último, hermanos, todo esto es basado en nuestro testimonio de Jesucristo. Estos profetas y apóstoles testifican de Él, nos enseñan de Él. Pero lo importante es que no vivamos del testimonio de ellos, porque ellos lo tienen. Lo importante es que nosotros podamos buscar ese mismo testimonio. Ese testimonio fue lo que a mí me animó y me ayudó a entender que cuando yo iba a salir a una misión no iba a enseñar algo que realmente fueran mentiras. Ese testimonio a mí me ayudó a saber que lo que iba a testificar es verdadero y que no iba a perder mi tiempo. Como personas pensantes, nosotros podemos meditar en nuestros corazones, podemos comparar las escrituras, podemos leerlas y analizarlas. Y lo más importante no es el no why que se va a estar explicando cada semana o lo que hemos publicado en Central de las Escrituras. Lo más importante es que cuando ustedes escuchen un mensaje, ya sea por la voz autorizada del Señor, que son los profetas y apóstoles, o ya sea por las voces independientes, como lo dijo el apóstol Werner, que somos nosotros, lo más importante es que usted, hermana, hermano, puedan arrodillarse y preguntar a Dios si realmente estas cosas son verdaderas. De ahí la importancia de que cada misionero y misionera de la iglesia les ayuden a las personas a realmente arrodillarse y preguntar, ¿esto es cierto? Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención en este día, que podamos meditarlo y de igual manera poder fortalecer nuestro testimonio de lo que el Señor nos ha enseñado a través de esta su única iglesia verdadera y viviente. En el nombre de Jesucristo, amén.